Gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien. Gracias por la invitación. Acá en la recta final de una campaña, de la última campaña del año ya. Sí. Con la ilusión, con las ganas de que podamos lograr que nuestra vicegobernadora haga una excelente elección el día domingo, que Gisela Scaglia pueda ganar las elecciones. Les pido a los santafesinos que me han acompañado en las últimas 3 elecciones de manera contundente, a mí, al doctor Poletti, a Paco Garibaldi, que nos vuelvan a acompañar. Gisela es la candidata de Unidos, de Provincias Unidas, la que va a defender a la provincia de Santa Fe en el orden nacional. Necesitamos que nos defiendan y que nos escuchen. Y Gisela es eso. El video que ayer vi era tu mamá. Sí, mi mamá, estuve con ella. ¿Qué jubilada? ¿Qué es tu mamá? Mi mamá, sí, mi mamá trabajó en tribunales un tiempo en Melincué y sí, es una mujer, la verdad que nos ha hecho ser en la vida lo que somos nosotros hoy, ¿no? Nos ha dado valores y es muy lindo a quienes tenemos a nuestra madre poder estar con ella, ¿no? Y poder festejar un día de la madre. ¿Lo imaginó político? ¿Qué le dijo cuando se incursionó en la política? No, lo que pasa es que lo mío, viste, fue muy raro en política. Yo me gustaba la ciencia política. En realidad empecé en la facultad de ciencia política porque quería estudiar relaciones internacionales. Yo quería ser embajador, quería hacer la carrera de Cancillería. Y siempre fuimos radicales en mi casa, ¿no? Mi mamá, mi papá. ¿Tu papá vive? Sí, mi papá vive. Mi papá tiene 82 años. Mi papá era militante, pero de esos que hacen el asado. Que sirve. O sea, radical de cuna, de cepa. Radical, nunca fue candidato, ni autoridad partidaria, ni candidato a nada en el partido, pero fue siempre de esas personas que están en el comité, que van al comité, que hacían el asado, que servían cuando había una cena, que colgaban los pasacalles en el pueblo. Mi viejo siempre estuvo muy vinculado al radicalismo, más allá de que nunca fue candidato. Y bueno, nos mamó eso a nosotros en el pueblo, ¿viste? Y en los pueblos sos radical o sos peronista. Sí. Y bueno, nosotros fuimos siempre toda la familia radical, en el pueblo identificada como radical. Uh-huh. Y cuando me tocó ir a estudiar a Rosario, eran momentos muy duros, eran los momentos que se debatía la ley de educación superior en Argentina, y eso me hizo involucrar mucho más con las ideas de Alfonsín. Pero en algún momento mencionaba, ¿tienen campos los Pullaros allí en...? No, mi abuela tuvo campo, mi abuelo era analfabeto, mi abuela era cuasi analfabeta porque había aprendido en la informalidad a leer y escribir y de manera muy básica por una prima que sabía leer y escribir. Eran muy pobres mis abuelos. Laburando mucho, en ese momento con el cuerpo, te diría, con la fuerza. Se cuenta en la historia de mi abuelo que corrían alrededor de un galpón con bolsas, en ese momento eran de 100 kilos las bolsas, y era el que más vueltas al galpón aguantaba y más rápido lo hacía, era muy fuerte mi abuelo. Y obviamente como trabajador también, entonces ahorraron y con leyes que hubo por los años 50, 60, lograron comprar primero un campo, después lograron comprar otro campo, era una Argentina distinta, y nosotros en el año 94, 95, junto a 64.000 productores agropecuarios, perdimos el campo, perdimos lo que había hecho mi abuela. Y mi viejo y mi vieja en ese momento nos dijeron, miren, vendieron todo porque no les quedaba, pusieron en el living de mi casa de Hugues una fotocopiadora y un kiosco, y de eso vivieron ellos los últimos tiempos, y compraron un departamento que sería como esto, más un baño en Rosario. Y dijeron, miren chicos, ustedes tienen acá para estudiar, van a tener casa, obviamente. No podemos dar... con la plata del campo que vendieron, tuvieron que vender, ¿entiendo? Sí, porque debíamos mucho. Con eso compraron un departamento muy chiquitito, un monoambiente de escalera, que era muy chiquitito y que tenía 30 y pico metros, era un baño, un lugar como este. Bien estudiante. Sí, y nosotros entonces agarrábamos con mi hermano, el que venía a vivir, pagaba los impuestos,
y trabajábamos para comer y con eso estudiábamos. Bueno, y después tuve suerte, puse una empresa de entregas a domicilio. Cadetería, fue la primera de Rosario, que fue el Correcamino, y explotó y anduvo re bien. Y después me compré camión y me dediqué al transporte de cargas y después me dediqué al transporte público y bueno, después tuve una consultora, tuve un hotel, hice de todo en mi vida. Tuve también bares en mi pueblo con mi hermano. Bueno, trabajamos un montón, toda la vida. Pero no tenía pensado entrar a la función pública. Sí me gustaba mucho la política partidaria, hasta que primero en el 2007 me eligen como diputado, pero después cuando se rompe el radicalismo, que una parte va por afuera, no fui legislador, y en el 2011 ya el departamento mío, que yo era el presidente del comité departamental, me elige como diputado provincial, y después a los 4 años Lipchi me dice que sea ministro de Seguridad, y después fui diputado, y ahora soy... esa es la parte más conocida, pero la otra parte... Sí, pero yo no me imaginaba, ni yo ni mi familia... Nadie. Yo me imaginaba más llevando adelante una carrera más académica en Cancillería. Igual tuve muchas dificultades para ser un buen estudiante, porque laburé muchísimo en los primeros años cuando me fui a estudiar, porque la verdad no teníamos plata, o sea, yo les digo a mis hijos a veces, miren chicos, ustedes se toman un taxi. Para nosotros no era un privilegio tomar un taxi. Era algo prohibido. Era imposible. No se te cruzaba. Y cuando íbamos del interior a la ciudad, no se te cruzaba menos, por la cabeza. claro. Yo iba a la facultad, iba caminando. Y eran muchas cuadras, pero íbamos caminando y la verdad íbamos charlando, qué sé yo. Después nos compramos una bicicleta. Hay una historia, Gustavo Puccini, que hoy es ministro, se iba caminando. ¿Es amigo tuyo desde el momento? Sí, de toda la vida. Sí. Se iba caminando a la facultad, se iba caminando. Entonces, para el cumpleaños, yo hice una vaquita con todos los que íbamos al cumpleaños y le compramos una bicicleta. Y se la llevamos al departamento. Cuando llegó le pusimos una corneta y tocamos la corneta y le bajamos una mountain bike, se la subimos y se emocionó y se largó a llorar, se largó a llorar porque no iba a caminar más, ¿entendés? No era, claro, bueno, nosotros pasamos muchas dificultades, siempre con alegría. El grupo, no me quiero hacer el que sufrí. Tu grupo de amigos de aquel entonces, Gustavo Puccini, mi hermano Martín, que es más chico que nosotros. Sí. Damián Damián estuvo siempre en UBE, salvo el último tiempo, que se vino a vivir, se vino en el 2018 a Rosario, sí. Volvió 17. Mis amigos son Puccini, de la militancia y de las facultades. Lucho Luis Percelo, sí, hermano, que es padrino de mi hijo más chico. Gustavo Puccini, padrino de mi hijo más grande. Juan Cruz Cándido. Esos somos los que estamos juntos O sea, a tu departamento no podía parar un peronista. No, porque aparte estábamos muy motivados por... Pues imagínate, nosotros teníamos muchas dificultades económicas y el debate que traía en ese momento el menemismo era privatizar la universidad. Obviamente que estábamos muy bien parados de un lado. Y justo llegó las ideas de Alfonsín a nuestra vida en ese momento. Entonces sintetizaba tu idea, lo que vos pensabas, pero más lo que vos pensabas, lo que vos vivías en ese momento. Y bueno, y empezamos a militar y nos gustó mucho, nos motivaban la militancia del partido. Bueno, Enrico también aparece en esa época, pero Enrico lo conocimos en el 98 más o menos. Pero 97, mira, peleábamos la interna de la Juventud Radical con Enrico y yo contra Daniel Dilena, que representaba el dematismo. Ah, claro. Pero los Pullaros de Hugues. Puccini de la Gordeboy. Cerca. Pegado. Y Cándido... Cándido de Empalme, Villa Constitución. Cándido es mucho más chico que nosotros. Yo a Cacu lo conocí en un campamento en el 97, que vino Alfonsín en Villa Constitución. Y Cacu, sí, pero chico de edad también. Y vos sabés que hicimos un fogón, todos los que éramos alfonsinistas, y estaban después los otros, que eran de la Ruita en ese momento. Hicimos un fogón y había un chiquitito, que hablaba y daba discurso y le daba con el dedo. Y ahí nos hicimos amigos de Cacu y siempre estuvo al lado
Y al lado Lucho Percello también es de... Lucho Percello no es de Córdoba, Ah. pero él se vino a estudiar ciencias políticas acá y nos conocimos acá en una fuga que hubo acá en la Facultad del Litoral, para mí en el año final del 94 o principio del año 95. Fue la fuga acá que para mí lo eligieron a Rafael Berjanovich de presidente de la fuga, y ahí lo conocí a Luis Percello acá en la Facultad de Derecho. Bueno, volvemos Dale, porque no pasa estuvo bueno por ahí nada. conocer cosas que no conocíamos del Habría otra cosa gobernador. para preguntar, pero Pero si no, claro. no, No, preguntar otra cosa. No, pero nos interesa hablar de otros Pero temas. es lindo que también conozcan. Por porque supuesto, sí. A nosotros nadie nos regaló nada. O sea, yo de lo que digo siempre, miren, nosotros, aparte, muchas veces los dirigentes políticos son hijos de dirigentes. Nosotros, ninguno de nuestros viejos fue dirigente. Eran militantes, gente que iba al comité, pero ninguno de nuestros viejos fue dirigente, ninguno fue legislador, ninguno fue concejal, ninguno fue presidente comunal. Entonces nosotros nos hicimos militando, trabajando, esforzándonos y bueno, y llegamos hasta acá. Bueno, haciendo campaña ahora, como decía, por la vicegobernadora, candidata a diputada nacional. ¿Qué pasa si Gisela Scaglia gana? ¿Cómo queda la vicegobernación? ¿Va a haber ahora la nueva? Va a ser. Sí. Seguramente, y eso va a dejar una... eso es un cargo que no se cubre, Ajá. pero no habilita la nueva constitución para llamar a elecciones. No, es el presidente pro tempore del Senado quien tomaría la responsabilidad de conducir al Senado y conducir la Asamblea Legislativa. En este caso sería Micli. En este caso, este año es Micli, ahí lo eligen todos los años la Cámara de Senadores, entiendo que lo van a volver a elegir. Es también un hermano mío, más que hermano, es como un padre mío, Felipe. Fue su hacedor en esta campaña gobernadora. No, en todo. Felipe es más grande, que no quiero decir que es viejo, pero digo mucho más grande que nosotros, y él era un dirigente ya muy fuerte del partido. Nosotros estábamos en la juventud, mirá, yo me voy por la rama. Una vez lo vinimos a ver con Luis Percello y con Gustavo Puccini a Felipe, porque yo quería ser presidente de la Juventud Radical. Entonces le pedimos una audiencia y nos recibió en el Senado Felipe. Y nos recibió en una oficina y nos compraba facturas, nosotros veníamos muertos de hambre. Nos compraba facturas, Felipe, y charlábamos, bueno, y ahí lo conocimos a Felipe y de ahí siempre estuvimos juntos. Y sí, fue una persona que me ayudó muchísimo. Una más para el Puyaro, que no es candidato a gobernador. Me encuentro con mucha gente y me pregunta, hablando de política, con esto que uno es periodista y a veces puede charlar con vos y con otros dirigentes, dice, yo no creo esto de que Puyaro no quiera ser presidente con Provincias Unidas. Yo digo, lo he escuchado en reuniones informales y al aire diciéndote que vos no tu interés no es ser candidato a presidente. No, siento que en el orden nacional se instaló mucho eso, que muchos, de hecho no es nuevo, me lo han planteado. A mí me cuesta verme fuera de Santa Fe, a mí me cuesta decodificar la política nacional. A mí me gusta mucho estar acá, yo lo decía hoy en un medio más temprano. A mí, viste que todos los gobernadores hacen viaje, hay una agenda internacional para y todo, hacen cada un mes y medio, hacen un viaje. Sí. Yo fui solo una sola vez a Estados Unidos y fui por el tema de los bonos que teníamos que sacar, y bueno, después se fue el riesgo país a las nubes y no pudimos sacar el endeudamiento, y creo que ameritaba que esté yo, porque eran $1.000 millones de dólares que íbamos a intentar negociar en ese momento y una tasa de interés. Pero yo a mí vos me decís ir a, no sé, un congreso a España o ir a Tostado, yo voy a Tostado, a mí me hace más feliz, me gusta mucho relacionarme con la gente, hablar, comer en este caso con el senador de ahí, digo, eso me reconforta. ¿Y qué pasa cuando hay cruces como el otro día, que una docente lo abordó lo sacó un poquito? No era una docente, era una persona vinculada al gremio de ANSAFE, porque tenía un cartel anteriormente, que hace 10 años que está faltando, que está de carpeta esa mujer, 10 años, entonces no es justo. No es justo. Es una mujer que cobra un sueldo del Estado desde hace muchos años y que no va a trabajar. Entonces, obviamente que puede estar molesta con políticas que nosotros
estamos llevando adelante. Pero vos notás que hay cierto malestar, te lo amplío, no solamente los docentes, los empleados públicos, después de la reforma previsional, de la discusión salarial, ¿hay allí alguna materia para ver si se hizo todo bien o para rever? No, bueno, has dicho que van a acomodar los salarios. Mire, tres cosas, quiero que queden claro. Es un momento muy difícil para administrar los recursos en la República Argentina, en tu familia, me imagino que tenés que ajustarte algunas cosas, imagínate un Estado. Ahora, los salarios públicos en Santa Fe estuvieron por encima de la recomposición de los salarios privados, punto número 1, muy por encima. Punto número 2, estuvieron 16% por encima de la inflación en lo que van de estos 22 meses, con mucho esfuerzo. Pero nosotros dijimos en la última paritaria que si quedábamos por debajo de la inflación, que nos íbamos a sentar y que íbamos a recomponer. Por más que le vamos ganando la inflación. Desde que yo soy gobernador, algunos me reclaman la paritaria Perotti, yo digo, bueno... Sí. Claro, la de diciembre, claro, noviembre y diciembre del 23. General López, 30-55, ahí Perotti es diputado. Ahora, Perotti no lo había firmado a eso, sí, digo, porque bien. Si nosotros firmamos el swap con Estados Unidos, se va Milei y hay que seguir pagando. Sí, bueno, está ¿Acá bien, no pero, se aplica? Y Karina... hubiese sido justo que lo hubiese aplicado durante todo su gobierno, no dar una paritaria como la que dio cuando ya se había perdido. Lo que pasa es que en ese momento había una inflación feroz. Digo, hoy mirar 23% es una locura, ¿no? Porque es lo de un año casi, pero en ese momento... Sí, pero y una caída de recursos fenomenal. Por eso yo digo, desde que yo asumí, desde el día que yo asumí, le gané por 16 puntos a la inflación. Desde el día que yo asumí. Entonces, eso es una realidad objetiva. Con un esfuerzo extraordinario. Tuvimos que bajar un montón los gastos del Estado para poder garantizarle, pagarle en tiempo y forma. No todas las provincias pagan en tiempo y forma. No todas las provincias pagan en tiempo y forma y pagarle por encima de la inflación. Ahora, la última paritaria, que era por un semestre, dijimos que si la inflación estaba por encima íbamos a recomponer. La inflación está por encima. Cuando tengamos el corte de octubre nos vamos a sentar y vamos a recomponer, porque nosotros nuestra palabra vale. Ahora, a veces no podemos, porque no se puede, porque o gastás en una cosa o gastás en la otra, o invertís en una cosa o invertís en la otra. Hoy nosotros estamos llevando adelante mucha obra pública en la provincia de Santa Fe. La obra pública le da trabajo a 40.000 santafesinos. Si cortamos la obra pública, son 40.000 santafesinos que se pueden quedar sin trabajo. Otra cosa, subsidiamos tasas de interés para reactivar la economía sobre la maquinaria agrícola, ejemplo. Bueno, Santa Fe es la cuna de la maquinaria agrícola. Si eso no lo hacemos nosotros, si el Estado no invierte recursos ahí para mover esa economía, ¿cuántos santafesinos se pueden quedar sin trabajo como está sucediendo? Entonces, cuando uno mira, tiene que tener una mirada integral. Vos me decís, ¿los salarios de los empleados públicos están como tienen que estar? No, falta. Y yo entiendo que a veces están bajos. Por más que estén por encima de la inflación, están bajos los salarios, porque los servicios aumentaron, no por nosotros, sino porque los aumenta Nación, porque sinceró las tarifas, que lo discutan con Milei. Yo no puedo hacerme cargo de eso, porque no tengo plata, porque vos tenés que administrar lo que tenés. Entonces, vamos a recomponer si hay crecimiento económico, si no, yo lo que garantizo que vamos a estar por encima de la inflación, o igualado a la inflación, siempre. Ahora, si hay crecimiento económico, si se recompone la recaudación, que ha caído en un 40% en términos reales comparativamente con el 2023, yo estoy haciendo magia. Estamos haciendo magia. Entonces, vamos a recomponer los salarios de los empleados públicos mucho más que la inflación. Pero hoy es lo que podemos hacer. Vamos al escenario nacional. Milei plantea que hay que ir a reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral. Maximiliano Puyaro no va a ser diputado, pero bueno, claramente va a tener influencia sobre muchos de los diputados que se van a sentar a partir de diciembre allí. ¿Crees que hay que ir a este tipo de reformas? ¿Apoyarían y de qué manera estas tres cuestiones? Nosotros queremos que al gobierno nacional, que a la Argentina le vaya bien. Con lo cual siempre nos vamos a sentar a dialogar, siempre vamos a charlar y siempre vamos a apostar a hacer las reformas que necesita nuestro país. Pasar empleados que hoy están en la informalidad a la formalidad
vamos a trabajar. Después está el cómo lo hacemos. O sea, en los títulos estamos de acuerdo. Ahora, en el título puede haber muchas diferencias. Vos hablabas de la reforma previsional hace un rato. En Santa Fe, para salvar la caja de jubilaciones, porque era para salvarla, si no hoy tendríamos un déficit de 50.000 millones, le aumentamos los aportes a los que más ganaban y limitamos la cantidad de jubilaciones mínimas que podías cobrar. O sea, y a los que menos ganaban, no se los tocó. Entonces, sobre esa base, que entendemos que hay que ser equitativo, nosotros estamos dispuestos a discutir todo, ¿entendés? Y sentarnos con los trabajadores y sentarnos con los empresarios y hacer una reforma laboral que no joda a los trabajadores, pero que baje la litigiosidad y que fomente el empleo. Nosotros aquí apostamos a que haya más trabajo y crecimiento económico en la República Argentina y que las empresas puedan salir adelante. Una reforma fiscal, desde luego que estamos de acuerdo, pero ¿cómo la vamos a hacer a esa reforma fiscal? Yo estoy de acuerdo, discutámoslo en serio. ¿Quiénes van a bajar los impuestos o cómo los vamos a bajar? ¿De qué manera los vamos a bajar? Yo estoy de acuerdo. Ahora, pero si Nación, que tiene el 70% de la carga tributaria, pretende hacerle bajar a las provincias y encima le recorta, yo voy a tener más problema económico. No es que no lo quiero hacer, no lo puedo hacer. Porque yo al gasto ya lo bajé. Dos cosas te digo de esto. 40% menos el gasto de todos los ministerios, objetivos, es objetivo. 40% bajamos el costo de la obra pública. Y hoy hay un debate sobre el costo de los medicamentos, sobre las coimas que se pagaban en el ANDI, si eran del 5, si eran del 8% en el gobierno de Javier Milei. ¿Sabes cuánto menos pagamos nosotros los medicamentos que el precio de lista promedio? El 84% menos. 182.000 millones ahorramos en 80. ¿Pero que se choreaban esa plata, digamos? Hay eficiencia también. Bueno, digo, yo no soy ni fiscal ni policía para investigar. Lo que digo es que vos tenés que tener un sistema. Nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a controlar y en vez de que las compras sean descentralizadas, las centralizamos y pusimos un sistema de logística en donde llegan los medicamentos y bajamos el 82% el costo. Entonces, si vos le permitís a cada cual que le compre al que quiera, va a pagar un porcentaje. Comparen ustedes que son periodistas, ¿cuánto paga cualquier efector de otras provincias los medicamentos y cuánto pagamos nosotros? Bueno, esos 182.000 millones los ponemos en desarrollo productivo. Nosotros los ponemos para mejorar la infraestructura, para generar trabajo. Eso es lo que hacemos. Entonces, nosotros trabajamos para tener un Estado eficiente, que baje los costos, pero de manera eficiente. El gobierno nacional está a los hachazos. ¿Y cómo están en la relación con el gobierno nacional, sobre todo después de que se reunieron con varios gobernadores de Provincias Unidas? Yo con el presidente Milei tengo un buen diálogo y charlo, a veces nos escribimos. Digo, lo que yo no coincido es en la mirada. Nosotros tenemos una mirada que defiende el interior productivo, que defiende al campo, que defiende a la industria, que entiende que los recursos del interior tienen que volver al interior para desarrollar, para tener mejores rutas, mejor energía, para tener mejores puertos, para tener una política de exportación que nos permita a nosotros generar trabajo y crecer. Digo, ¿por qué? Porque te conté mi historia hace media hora atrás, porque vengo de ahí, o sea, porque yo entiendo que la única manera de crecer no es timbeando con la guita, no es timba financiera, es desarrollo productivo, es producir más, ¿entendés? Si puedo hacer más cereales para vender más, si puedo hacer más carnes, si puedo procesar esa materia prima para agregarle valor y exportarla, es consolidar los mercados que tenemos y no perder ninguno, encontrarnos. ¿Por qué hacemos el Business Forum nosotros? Traemos compradores internacionales porque queremos mostrarle a nuestra empresa lo que producimos y eso genera desarrollo. Bueno, eso es lo que entendemos. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros con el gobierno nacional. Equilibrio fiscal, sí, yo lo tengo en la provincia, pero con eficiencia. ¿Cómo le cae que el otro día tanto Bullrich como el propio Milei pusieron a Rosario de referencia, digo, de lo que se ha logrado en materia de lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico? Lo capitalizan ellos, bueno, casi que se lo adjudican totalmente, digo, ¿no? ¿Cómo le cae a usted esto? Miren, Rosario sufrió mucho y hoy vive otra cosa. Miren, hace 2 años en Rosario no se podía salir a la calle. La gente tenía miedo. Y mataban gente inocente antes que llegue yo y cuando llegué yo pero cuando llegué yo como respuesta a políticas públicas. Pero antes que llegue yo para mandarse mensajes.
A Virginia, una bailarina, la ejecutaron en el Parque del Mercado solamente para dejarse un mensaje entre las organizaciones criminales. A Jimmy Altamirano lo secuestraron en la calle, lo mataron afuera de la cancha de Newell y le pusieron un papel en el bolsillo del pantalón para dejarse un mensaje entre las organizaciones criminales. El 4 o 5 de diciembre del 23 mataron a un colectivero Roldán para dejarse un mensaje entre las organizaciones criminales. Los rosarinos no salían a la calle. Hoy los rosarinos tuvieron hace 15 días, hoy es lunes, martes hace 15 días atrás, 250.000 personas en el Monumento a la Bandera festejando los 300 años, todos en la calle. No hubo la denuncia de un solo robo de celular. O sea, la cosa cambió. ¿Quién capitaliza eso? Todos. O sea, nadie cree que solamente puede hacerse con la colaboración de una parte o de un nivel del Estado. Esto fue el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Fue la justicia federal y la justicia provincial. Fue la policía de la provincia de Santa Fe y fueron las fuerzas federales y el servicio penitenciario. Y acá quiero agradecerle a la policía de la provincia de Santa Fe y al servicio penitenciario por el trabajo que han hecho en la provincia de Santa Fe para mejorar la seguridad pública, sin decir que estamos conformes con lo que hemos logrado. Hoy tenemos índices que están por debajo de la media nacional y eso es objetivo, de toda la media nacional. En delito contra la propiedad, muy por debajo. Y en violencia, como la media nacional, cuando la cuadruplicábamos. Pero Santa Fe tiene que estar mucho mejor. Santa Fe tiene condiciones objetivas por el empleo, por el trabajo, por la potencia productiva, por lo que son nuestras industrias, que puede estar mucho mejor. Entonces, creo que dentro de 2 años o de 4 años, la seguridad va a dejar de ser un tema de agenda en la provincia de Santa Fe si seguimos por este camino, pero es todos los días. No te descuides en ningún momento, seguí todos los días. Yo lo primero que hago cuando me levanto es repasar las incidencias de seguridad a 6 de la mañana de Rosario y de Santa Fe. Y después de las 13 ciudades más importantes. Y ahí arranca mi día como gobernador. Y si tengo una dificultad, me quedo trabajando en seguridad pública. Porque es la principal problemática que hoy sigue habiendo en la provincia de Santa Fe. Y la economía también, porque la gente no tiene plata en el bolsillo para llegar a fin de mes. Ahí voy a la economía nacional. Estamos viendo la imagen de Milei y Trump, la intervención de los mercados a partir de la compra del Tesoro de los Estados Unidos, algo inédito, nunca ocurrió, una especie de salvataje. Recién lo comunica el Banco Central, el tema del swap que mencionaba Karina. ¿Qué relación crees que hay que tener con Estados Unidos? Porque algunos dicen, bueno, esto es una intervención directa, esto es directamente manejarte, digamos, el mercado cambiario, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo con eso? Miren, tiene que ser sana y soberana la relación. Y no de sumisión. Estados Unidos, y tiene que ser de Estado a Estado, no de gobierno a gobierno o de presidente a presidente, de Estado a Estado, vos lo decías, Karina. Primero, Estados Unidos puede colaborar o no. Ahora, no nos puede condicionar que rompamos con nuestro principal socio comercial, que es China. Eso no puede pasar. Porque ahí se meten con tu soberanía. Se meten con tu producción. A ver, mi producción la vendo yo al que mejor me la paga. Sí. Y eso nadie me lo puede condicionar. Entonces, eso por un lado. En segundo término, si vos acudís cada 3 meses, primero a los lavadores y a los evasores para que te salven 20.000 millones de lo que fuere las retenciones. No las retenciones, me refiero a lo que fue el blanqueo. Digo, primero el blanqueo fiscal. Después acudís al Fondo Monetario Internacional y ahora 2 veces a Estados Unidos para que te salve. Algo está fallando en el modelo y en el plan económico. Entonces, desde ese lugar, creo que hay que repensar la política económica de nuestro país. Y ahí, yo te digo, es eficiencia, es como yo te decía, es bajando el gasto, controlando la ejecución, porque vos no podés tener niveles de corrupción como se ven, el Andis, por ejemplo, que nunca terminó de explicarse eso, si los audios eran correctos o no eran correctos, sigue habiendo allanamiento, medidas preventivas de prueba. Hay una causa judicial, pero no desde la política no se explicó. Claro, pero digo, es grave que un funcionario de primera línea hable con total desparpajo que a la hermana del presidente le pagaban el 3, el 5 o el 8% de coimas y que esa plata iba para los men. Digo, es grave, es sumamente grave eso. Y entiendo que lo tiene que explicar el gobierno nacional, como tiene que explicarlo Desper,
como lo que tiene que explicar de esta diputada que estuvo condenada por narcotráfico, que ahora es candidata a senadora por la provincia de Río Negro, Villaverde, creo, sí. Villaverde. Digo, no naturalicemos esas cosas, porque no podemos volver a tolerar la corrupción. El kirchnerismo instaló un modelo corrupto para administrar el Estado y desde la administración del Estado. Yo creía que Milei venía, podía estar de acuerdo no con muchas cosas, pero entendía que iba a ser un modelo con un base moral. Bueno, tenés candidatos financiados por el narcotráfico. Hubo una declaración que leí ayer de Fred Machado, esta persona, que es grave, que dice, si yo hablo, se cae el gobierno. Bueno, debería hablar de Fred Machado, y el más preocupado porque hable debería ser el gobierno. A ver, vení, ¿qué tenés para decir? A ver, porque Esper podría haber explicado si la relación él la hubiese desconocido con Fred Machado, pero en vez de explicarlo, mintió de manera consecutiva durante una semana, porque, a ver, no hago juicio de valor, podría ser verdad o no que él desconocía la actividad de Fred Machado. Ahora, lo que una vez que la conocía, no la blanqueó ante la sociedad, ¿entendés? Porque le puede haber pasado, y puede haberle pasado. Ahora, lo que no puedes hacer vos como dirigente político es mentirle a toda la sociedad durante tanto tiempo. No, en realidad a mí eso me dieron, me prestó el avión una vez, lo vi una sola vez, y en realidad vi un contrato de $1 millón. Yo te pregunto, ¿cuánto contrato de $1 millón va a firmar en tu vida con una persona? Entonces, mintió. Lo mismo que esta Villaverde, condenada por narcotráfico en Estados Unidos, y terminó siendo imputada colaboradora, por eso le archivaron la causa en Estados Unidos y se vino a la Argentina, y hoy es candidata a senadora nacional por La Libertad. Que lo expliquen. La última pregunta para el gobernador de Santa Fe. El domingo se va a votar, las encuestas muestran, no sé si un escenario de tercios, pero hay 3 fuerzas que tienen potencialidad electoral. Carentep, Gisela Scaglia y Pellegrini de La Libertad Avanza. ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir? ¿Cómo ves esto? Tenemos un momento clave para la provincia de Santa Fe, donde se discuten 2 modelos. Uno que por derecha o por izquierda pretende seguir manejándonos desde Buenos Aires. O los candidatos de Karina Milei, que los impuso a la provincia de Santa Fe y nadie los conoce, pero son los candidatos de Karina. O los candidatos de Cristina, que se esconden detrás de Carentep, pero que está Agustín Rossi, que está La Cámpora, que está el Cachi Martínez, atrás de ellos, que plantearon el indulto de Cristina la semana pasada en un canal de televisión de la ciudad de Rosario, por ley. Dijeron, bueno, está la posibilidad que haya una ley del Congreso que indulte a Cristina. Y discuten desde Buenos Aires quiénes tienen que ser nuestros representantes. Y por el otro lado, una candidata que trabajó al lado mío, que se esforzó al lado mío y que va a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Entonces yo les pido a los santafesinos y santafesinas que acompañen a Gisela Scaglia, que la puedan acompañar, que pueda ser ella la candidata más votada para tener muchos representantes legislativos, y desde ese lugar que defendamos a la provincia de Santa Fe y a nuestros recursos. Es la candidata mía como gobernador de la provincia, es la candidata del senador departamental aquí, de Paco Garibaldi, es la candidata del intendente Poletti. Nosotros queremos que Gisela Scaglia pueda ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe para defender, y no que desde Buenos Aires nos impongan a los candidatos que discutan cosas que a nosotros no nos importan, pero no nos benefician y siempre nos terminan perjudicando. Gobernador, gracias por su presencia aquí, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y adelante, sigamos trabajando, que la provincia está asomando la cabeza. Gracias. Gracias, buen día.